Junto a Luis Majul, son muchos los temas que se abren a partir de este crimen organizado que avanza en Rosario. Pero otro de los temas es la economía que viene. La macro de a poco se va ordenando, se lo preguntamos a Damián Dipache, porque además tiene datos de la micro que sigue con mucha atención. ¿Qué tal, Damián? ¿Cómo va? Buenas tardes. Bienvenido. ¿Cómo va, Agus, Hugo? ¿Cómo les va? ¿Está bien decir que la macro de a poco se va ordenando, si es que la inflación baja del 20 al 15 y algunos precios también están bajando, más allá del ajuste? ¿Y la micro, la de todos los días? A ver, veamos la macro. La macro efectivamente acumula reserva del Banco Central de la República Argentina, más de 27.000 millones de dólares. Las reservas negativas que estaban en 11.000 pasan a 3.000 millones. Tenés una situación donde el tipo de cambio paralelo, menor brecha en la era Milei, pero menor brecha, te digo, desde año 2019. Una brecha del 15%, y además tenés una situación donde pasado mañana vamos a conocer la inflación va a estar bajando. A nosotros nos da 14,8. Me dicen que en el gobierno le dan un poquito menos todavía, y quizás el número sería más cercano al 13, o sea, 13 y algo, no lo sé, pero esperan que esté por ese valor, por lo cual también desacelera la inflación. Todo esto, chicos, da una estabilidad. Claro. Ahora, ¿hay fundamentos macros? Sí. Luis Caputo tuvo Espera, muy ¿te buenas puedo interrumpir colocaciones. antes de que te metas en la macro? En la micro. No, antes de que se meta en la macro, quiero detenerme ahí en la micro porque lo tengo a Lucas Jerez del otro lado, que estuvo, antes de que vos entraras, Dami, estuvo justamente haciendo las compras. Y vos haces mucho, precios, etcétera. Entonces, antes de que nos metamos en Banco Central, etcétera, quiero que me cierre, Lucas Jerez, en tu presencia, Damián Dipache, ¿cuánto fue lo que le terminó costando la canasta básica que se armó allí en el supermercado de Sabores? ¿Cuánto fue, Luqui? Bueno, la repaso rápido, rapidísimo. Mira, una gaseosa, 2 litros 25. Un pan lactal de los grandes, casi 500 gramos. Tengo un paquete de cereales multifruta. Tengo 3 paquetes de galletitas. Tengo 1 kilo de harina. Y tengo, como si esto fuera poco, una lata de conserva de tomate y 900 gramos de yogur. Cuenta final, 6.190 pesos. Me sobra para llevarme un repelente, mirá, hasta ese lujo me doy. Y con el mes anterior, y yo tengo la comparación también de las primeras marcas, porque yo fui haciendo el cálculo de los precios que te daba Sabores de primeras marcas. 20.340 sale la misma compra si hubiésemos llevado las primeras marcas. ¿Y el mes anterior eso? Olvídate. No te escuché la pregunta, ¿Y el mes perdona, anterior, dice que sabe Sabores cuánto podría haber llegado a salir eso hace un mes? ¿Eso que vos te estás llevando? Le preguntamos a Chiche, pregunta a Agustina que cuánto hubiera salido esta misma compra de 6.190 pesos el mes anterior, o bien la más cara que nos dio 20.000 y pico. Sí, digamos que, bueno, el tema de lácteos vos sabés que fue un golpe importante, ¿cierto? Pero estimá que las pymes han aumentado muy poco, tal vez un 10% menos. ¿Vamos a bajar los precios como para cerrar o no? Yo se lo había dicho ya a Agustín, lo había dicho también a Hugo, de que la gente es la que elige. La gente es la que va a decir hasta dónde va a estar dispuesta a pagar. Y yo creo que muchos precios van a bajar. Gracias, Chiche, muy amable. Me gustas. Bueno, Gracias, chicos, Fernando, y tour de gracias, compras, Lucas, aquí en Grande, lo del Lucas. Doctor Sabores. Te veo con importante. él. Cada parte tiene el lápiz haciendo cuentas, lo amo. Gracias, Excelente. Lucas, gran abrazo. Trabajo de campo para Damián Dipache, que nos va a aportar la información justamente que le da contexto a esto, ¿no? Es muy interesante, Damián, lo que hizo Lucas, porque él fue eligiendo 2 tipos de productos. Tenía eso mismo que se llevó, que fueron cerca de 6.000 pesos, eran segundas o terceras marcas, pero mientras tanto nos iba contando cuánto salían las primeras marcas. Y esa misma compra a mí me da más de 20.000 pesos. Esto efectivamente está ocurriendo, digo, está viendo ya una brecha entre lo que son primeras y segundas y terceras marcas. ¿Y la gente está dejando de comprar ya primeras marcas? La distorsión de precios sigue estando muy alta todavía. Hay una dispersión muy grande. Misma marca, mismo producto. Tenés diferencias todavía del 25-30%. Se comienza a achicar esa diferencia. La caída en el mes de febrero de consumo masivo nos da 14,5%. Sigue siendo una caída muy grande para lo que llama viene demanda inelástica. Es decir, no debería caer independientemente del nivel de ingreso porque es alimento, bebida, artículo de limpieza y cuidado personal. Nosotros la inflación
en estas categorías, AUS nos da consumo masivo, canasta de consumo masivo 9,8%. Y cuando ves el caso de, por ejemplo, bebidas, que está al rango del 13%, la gran caída se dio en artículos de limpieza y cuidado personal. Y ahí me uno con lo que decía Sabore. Bajaron al 5 y 7% promedio. No le vendían un detergente, un jabón en polvo, un dentrífico a nadie. A nadie bajaron, pero fuertemente, esas categorías en el mes de febrero. Ahora, ¿la inflación cómo se calcula? ¿Conforme a estos precios bajos, que son la mitad o menos de la mitad de los precios altos? Para un poco también entenderlo ese. Yo creo que alimentos y bebidas obviamente es muy popular porque los 46 millones de argentinos la consumimos. Ahora, también es popular hablar de medicina prepaga, también es popular hablar de la educación. Por eso yo creo que el gobierno va a ver una baja en el mes de febrero y ya la primera semana de marzo tenés una aceleración de la inflación. ¿Por qué? Porque tenés educación, que va al alza, tenés transporte, combustibles, tenemos un fin de semana largo de 6 días, eso hace que se mueva recreación y cultura y hoteles y restaurantes, y también tenés una situación donde el mes de marzo estacionalmente es un mes de inflación más elevada. No sería loco pensar que la inflación de marzo vuelva a acelerarse respecto del número de febrero que vamos a ver el próximo día martes, ¿no? Claro, claro. Damián, te quiero mostrar un tuit que de hecho es tuyo, es de tu autoría, que es muy interesante y quiero que me lo expliques ya que estás acá. Mirá, habla justamente sobre las pymes, un sector importantísimo de la Argentina. Cada vez tenemos menos empleadores, es decir, cada vez tenemos menos MIPYMES. Las reformas no solo son necesarias, sino urgentes. Y acá mostrás este cuadro. ¿Qué significa este cuadro, Damián? Fíjate, digamos, verde y azul, que son el gobierno de Kirchner y primer gobierno de Cristina, la cantidad de empleadores subía, economía creciendo, estabilidad macro. Fíjate que a partir de ahí, segundo gobierno de Cristina, gestión de Cambiemos y gestión de Alberto Fernández, tenemos menos cantidad de MIPYMES en el mercado, por lo cual tenemos menos generación de empleo en el mercado. Y este es un gran problema, chicos, porque si vos no tenés MIPYMES queriendo emplear, efectivamente va a tener una situación donde la economía no va a crecer, no va a crecer el mercado interno, no va a haber inversión, o sea, el primer factor es inversión privada para que efectivamente pueda generar empleo. Y tenemos pymes cayendo, la economía ha caído fuertemente, la presión tributaria ha sido muy fuerte sobre las MIPYMES, los juicios laborales sobre las MIPYMES han sido muy elevadas y tenemos menos empleadores respecto de los últimos 13 años. Ahora, ¿saben quién ha sido el máximo empleador en esos últimos 13 años? ¿Quién? El sector público. Mirá vos. El sector público Claro. ha crecido 30% el empleo y hoy hay un informe muy interesante del IERAL, que incluso lo retuiteó el presidente de la Nación Argentina, en el cual muestra, Marcelo Capello del IERAL muestra que el sector público creció en su nivel de empleo 70% en los últimos 20 años, con una población que creció al 25, chicos, al 25. O sea, el sector público ha sido el gran empleador de nuestra Argentina a costa de más impuestos sobre los particulares y las pymes, más inflación, mayor nivel de deuda, mayor nivel de emisión monetaria, mayor inflación. Correcto. Eso es lo que ha pasado. O sea, se ha financiado con 4 instrumentos que se han agotado y este gobierno les ha puesto fin, ¿no? Y ahora cuando decís las medidas no solo son necesarias, sino urgentes, de acá adelante, ¿qué entonces? ¿Qué hay que hacer? Bueno, para mí hay dos situaciones y yo creo que es parte del pacto de 25 de mayo. Una es reforma laboral, fundamental, y otra es, obviamente, una vez logrado el superávit fiscal, ir reduciendo la presión tributaria y las desregulaciones. ¿Se acuerdan que se hablaba del paquete de desregulaciones en el sector privado? Bueno, yo creo que parte en el pacto del 25 de mayo, algún tipo de avance sobre desregulaciones también es importante que haya, por eso es fundamental para que la economía, el sector privado invierta y la economía crezca, hay que restablecer este orden. No puede ser que tengamos... Y la reforma previsional es un elemento también allí, ¿no? Porque justamente hasta el Fondo Monetario habló del tema de los jubilados. Dos situaciones, Hugo. Uno de corto plazo y otro de largo. Corto plazo. El gobierno está dispuesto a ajustar por inflación de acá en más hacia adelante. Por otra parte, el día miércoles, Pichetto lleva un proyecto de ley al Congreso de la Nación para ajustar por inflación, pero un 20% hacia atrás.
hay que ver qué negociación hay en el medio, de cómo se compensa la pérdida del poder adquisitivo de las jubilaciones que han tenido efectivamente hasta ahora. Eso es corto plazo. Mediano y largo plazo, efectivamente, han escuchado, por ejemplo, José Luis Esper, que está en la Comisión de Presupuesto, hablar de aumento de la edad jubilatoria. Y yo le sumo algo más. Sin reforma laboral, el sistema previsional no va a mejorar porque vos necesitas más activos, es decir, más empleados aportando al sistema respecto de pasivos, jubilados existentes que tienen que cobrar. Tenemos acá un repaso que quiero hacer con vos. Mirá, la moratoria, hablando justamente de la moratoria impositiva, estas placas que nos has enviado a vos, hablan de la modificación de impuestos internos al tabaco y la eliminación del ITI y sucesiones indivisas. ¿Qué significa esto, Damián? Esto es la carta de acuerdo parcial del viernes a la noche en el Congreso de la Nación, el comunicado del gobierno. Primero, en el caso de lo que son los impuestos al tabaco, hoy las tabacaleras más grandes pagan, el consumidor paga 85% de impuesto por el atado de cigarrillo. Parecería ser que esta modificación serían sobre los de más bajo precio y no las grandes tabacaleras que están ganando participación en el mercado y lograr efectivamente involucrarlas respecto de este pago de impuestos. Modificación del ITI. Cuando vos comprabas un inmueble 2018 para atrás pagabas 1,5% de impuesto. 2018 para adelante, por una parte de la reforma, justamente el impuesto a transferencia inmueble era 15% entre el valor de compra y el valor de venta. Eso es lo que se estaría eliminando, que es parte del acuerdo que generaron los gobernadores el día viernes, ¿no? Del acuerdo de esta charla. Claro, totalmente. Y tenemos otra placa más que también habla de algunos de los temas que se han hablado. Uno, lo hemos hablado muchas veces, monotributo con cambio de topes y escalas, algo que los monotributistas están esperando, y el régimen de transparencia fiscal al consumidor. ¿Qué me puedes contar de esto, Damián? El primer punto, ¿cuánto lo hemos hablado en este programa? En esta columna? Ya perdí la cuenta. Sí, muchísimo. Eterna deuda. Eterna deuda. Bueno, efectivamente se estuvo hablando de topes y escalas. Seguramente se va a tener que revisar respecto del anterior proyecto de ley. ¿Cómo estamos hoy? 11 millones de tope anual de facturación para servicios, 16 millones de pesos para facturación para los que vienen bienes, por ejemplo, comercio. Correcto. Pasarían, de acuerdo al anterior proyecto, a 36 y 68 millones de pesos. Seguramente hay que revisarlo, seguramente hay que ajustarlo por la inflación y ver en cómo quedan, pero efectivamente hay acuerdo para avanzar en monotributo, que son más de 4 millones de personas. ¿Qué implica el régimen de transparencia fiscal? Hablé con Blanco Muño el viernes, que está en la Subsecretaría de Defensa del Consumidor, y hablé el viernes respecto de esto. ¿Cuál es la intención? Y me parece muy buena, es que en el ticket de compra del televidente, cuando va al supermercado, aparezcan en todas las provincias detallados todos los impuestos que pagan. Absolutamente todos. Escúchame, Damián, hablando de lo que le interesa a la gente, de la economía de bolsillo y de todos estos datos que vos nos aportás, ¿qué pasó con la gente que apostó al plazo fijo versus la gente que apostó al dólar libre o blue? A ver, contanos. Hay un gráfico, por ejemplo, ¿no? Para ilustrarlo. Contanos entonces, dale. Si vos tomás los últimos de diciembre hasta la fecha y ponele, Hugo, vos decías, che, Damián, voy a cambiar mis dólares y voy a pasarlo a peso y voy a poner un plazo fijo. Tuviste una tasa real positiva frente al dólar. Es decir, tuviste un rendimiento del 30% en dólares. Es inédito, Hugo, porque es inédito que en los últimos 3 meses hayas tenido un rendimiento real positivo frente al dólar. Ahora, la pregunta es, esta baja sustancial del dólar con una brecha cambiaria del 15% sostenible del tiempo, ahí tengo una respuesta. Para mí es piso, esto es para mí. Y después fundamento del mercado. Hagamos el mismo ejercicio, Agus y Hugo. Ese mismo ejercicio. Suponete que de febrero del 2024 a febrero del 2025, ¿cuál es la inflación que proyecta el mercado? Alrededor de 150%. Claro. Suponete que ahora vuelven a hacer ese mismo ejercicio, vos y Agus y los televidentes, y dice, che, voy a volver a apostar al plazo fijo porque creo que el dólar efectivamente va a seguir planchado frente a la variación de precios en la economía. Ponen un plazo fijo ahora, la tasa efectiva anual a febrero de 2025, cuando ustedes recojan el rendimiento del plazo fijo, le estaría ganando a la inflación y esto es una novedad. ¿Bien? O sea, la tasa efectiva del plazo fijo, que es interés compuesto, le estaría ganando a la inflación del periodo. Claro. La otra situación, dólar. Esperá que te cierro con esto porque es importante. La otra situación, porque dijiste algo que me voló la cabeza. Estás hablando de un rendimiento del 30% en dólares. me explotó la cabeza ahí. Y claro, porque vos efectivamente agarraste tus dólares,
los pusiste en pesos, tuviste el rendimiento del plazo fijo del periodo y a su vez cuando fuiste a comprar dólares compraste más dólares que a principio del periodo, ¿se entiende? Es más, si vos pusiste el plazo fijo que ajusta prueba que en diciembre lo podías hacer a 90 días, tuviste un rendimiento del 60% en pesos, Agus, ¿entendés? Claro, por eso que de es alguna inédito manera esto. Sí. es inédito, exactamente. Ahora, vamos a ver la situación del dólar. La situación del dólar hoy tiene un nivel de estabilidad por muchos fundamentos macro, porque el gobierno hizo muy buena colocación de títulos de deuda, porque el contado con liquidación se nutrió de las liquidaciones de los exportadores, aumentó fuertemente en el mes de febrero, en la diaria, la mediana, aumentó la liquidación de exportadores, y porque la contracción de la economía, y esto también es real, llevó a que muchos televidentes que son pymes tuvieron que salir a vender sus dólares para hacerse de pesos, y muchos hogares que nos están viendo tuvieron que vender sus dólares para hacerse de pesos para pagar sus gastos ordinarios o corrientes. Esto también sucedió en el mercado. ¿Esto se va a estirar a lo largo del tiempo? Bueno, no tenemos la lámpara. Lo que yo sí les digo es que el mercado prevé, el consenso del mercado prevé que la devaluación del peso frente al dólar hacia adelante va a estar por debajo de la tasa de inflación, y si el gobierno efectivamente logra, como piensa, a junio o julio, bajar la inflación un dígito y que efectivamente tener pesos en el mercado en plazo fijo vuelva a ser positivo, efectivamente estaremos en un periodo pero muy interesante respecto de lo histórico que vimos, que el que apuesta al billete en Argentina siempre gana, ¿no? Damián, como muchas siempre, gracias. muchas gracias. Te mandamos un saludo. Interesantísimo. Un placer, abrazo grande. Nos vamos a la imagen del día. 4